Las escrituras en Primera de Pedro. Como sabemos, los días miércoles hemos iniciado con nuestro estudio en la epístola de Pedro. Estamos apenas en el capítulo 1, llevamos 2 miércoles, con este sería el tercer miércoles que estamos estudiando la epístola de Pedro. Yo espero que los versículos que hemos visto sean de bendición, sean de provecho, sean de ánimo para nuestras vidas. Necesitamos aprender a nutrirnos, a agarrar fuerzas, a encontrar ánimo en las escrituras, y qué bueno que estás aquí para seguir con nuestro estudio en la epístola de Pedro. Y hoy en esta hermosa noche vamos a estar analizando versículos 6 al 9. Vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Voy a darle lectura y puedes seguirme con tu vista en estos versículos. Dice la palabra del Señor: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y en este versículo 6 que tú y yo vamos a estar estudiando, es interesante lo que el apóstol Pedro nos dice. Para mí, en este versículo 6 yo encuentro ánimo, encuentro alegría. Para poder entender bien a lo que el apóstol Pedro nos estaba diciendo en este versículo, tenemos que leer un versículo anterior, el versículo 5, que nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Está hablando de nuestra fe en Jesucristo, y está hablando que esa fe en la cual tú y yo hemos creído, que es Jesucristo, nos da salvación, y esa salvación y esa vida eterna aún no la vemos. Por eso es que es fe, porque ¿qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, todavía no lo tenemos, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que el apóstol Pedro toca nuestra fe, y nuestra fe va a ser completada cuando tú y yo ya estemos con él por toda la eternidad. Pero ahora, mientras esperamos a Jesucristo, esa es nuestra fe, que Jesucristo resucitó. Y para agarrar un poquito más de contexto, ¿te acuerdas que el miércoles pasado hablábamos de nuestra esperanza viva? Que nuestra esperanza viva, para ser más específicos, no es nuestra fe, y hay que volver a recordarla. ¿Cuál es nuestra fe, o quién es nuestra fe? Jesucristo, que Jesucristo resucitó de los muertos. Y si Jesucristo resucitó de los muertos y venció a la muerte, también nosotros vamos a vencer a la muerte. Por un periodo de tiempo tenemos que sufrir, tenemos que morir, porque es parte de nuestra naturaleza en pecado. Pero nuestra fe es que Jesucristo nos va a levantar de entre los muertos. Dice Pablo: y el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo, nos levantará también a nosotros. Esa es nuestra fe, Jesucristo es real. ¿Y cuál es nuestra esperanza? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que tú y yo tenemos una herencia con el Padre, una herencia por toda la eternidad. Y el apóstol Pedro las caracteriza: una herencia incorrompible, incontaminada, inmercesible, reservada para nosotros en los cielos. Fíjate, entonces ya podemos aclarar un poquito nuestra fe, nuestra esperanza. Esto es algo que tú y yo debemos de practicar, y entonces, y recordar, sobre todo recordarlo y tener bien claro la definición de nuestra fe, la definición de tener una esperanza viva. Y entonces es cuando entra este versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué nosotros nos alegramos? En nuestra esperanza viva, pero conforme al versículo 5, nos alegramos en nuestra fe en Jesucristo. Saber dónde está nuestra esperanza, saber quién es nuestra fe, deben de causar en nuestras vidas alegría, deben de causar en nuestras vidas
gozo, porque tenemos una herencia incorruptible, tenemos una herencia incontaminada, tenemos una herencia inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, porque tenemos una fe, y esa fe en Jesucristo nos ha salvado. Dios nos ha salvado de la muerte, Dios nos ha salvado de su ira, Dios nos ha salvado del castigo, gracias a nuestra fe en Jesucristo. Y el apóstol Pedro nos dice estas dos cosas que ahora sabes, esta esperanza viva y esta fe deben de causarte alegría, deben de causarte gozo. ¿Cuántos de nosotros estamos contentos por haber conocido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros le damos a Él toda la gloria y toda la honra por habernos amado? ¿Cuántos de nosotros estamos animados porque sabemos que en Él tenemos una herencia por toda la eternidad? Eso debería de ser un motor que impulse nuestras vidas a reflejar el amor y el gozo que tú y yo tenemos por Cristo. Por eso es que empieza este versículo 6, en la cual vosotros os alegráis. Mira qué nos dice la segunda parte de este versículo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero el apóstol Pedro nos dice, aunque ahora, por un poco de tiempo. ¿Sabes por qué menciona y usa el término el apóstol Pedro por un poco de tiempo? Porque él sabía, él había comprendido que nuestra estancia en esta condición es momentánea. Nuestra vida en esta condición de pecado es temporal. No te digo en este mundo, porque si tú y yo analizamos Apocalipsis, ¿dónde va a ser la nueva Jerusalén? ¿Dónde van a estar los cielos nuevos y la tierra nueva? Según el libro de Revelaciones, por ahora la nueva Jerusalén está en el cielo con Dios. Pero el apóstol Juan ve descender la nueva Jerusalén del cielo a la tierra. Entonces, el resto de la eternidad con Jesucristo, con Dios, con el Espíritu Santo, ¿dónde la vamos a pasar? En esta tierra. Pero todo va a ser diferente, todo va a ser cambiado. Por eso el apóstol Juan en un momento dice, y vi descender la nueva Jerusalén y asentarse en la tierra. Por eso el apóstol Pedro nos dice que el tiempo en esta condición va a ser momentánea, hasta que Dios seamos glorificados y pasemos el resto de nuestras vidas con el Señor Jesucristo. Y si tú pensabas que los cielos nuevos y la tierra nueva iba a ser en el cielo y en el cielo íbamos a vivir por toda la eternidad, tenemos nuestros estudios de Apocalipsis que nos dicen que la tierra y el cielo nuevo va a ser acá, y que el apóstol Juan vio descender la nueva Jerusalén del cielo. Entonces, mientras nosotros estamos en esta condición, mientras estamos en esta tierra vieja, antes de que sea cambiada, tú y yo tenemos que sufrir. Vamos a pasar por pruebas, y esas pruebas van a causar en nuestras vidas aflicción. Nos dice este versículo 6. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, y no hace referencia a aflicciones que sean causadas por tomar malas decisiones como cristianos. ¿A qué me estoy refiriendo? No significa que tú y yo por pecar vamos a sufrir, porque ahora que tú y yo somos hijos de Dios ya no deberíamos de pecar. Ya no debería de estar en nuestra mente el pecar. Pero cuando el apóstol Pedro hace referencia a que vamos a pasar aflicciones, no está hablando a malas decisiones que tú y yo vamos a tomar o hemos tomado. Está diciendo que tú y yo vamos a pasar aflicciones que tienen que ver con respecto con nuestra fe. Nuestra fe va a ser probada, y si tu fe es verdadera, va a permanecer. Pero si tu fe es una fe falsa, no genuina, cuando vengan los problemas te vas a alejar de Dios. Es bien fácil ser cristianos cuando todo marcha bien. El reto es cuando en nuestras vidas no todo marcha bien. Muchos
Dicen ser creyentes y vienen a la iglesia y dicen cantar y dicen escuchar la palabra, pero cuando a sus vidas vienen problemas y vienen retos, se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, ya no vuelven a la iglesia, porque realmente su fe no era verdadera. Y aunque suena un poco crudo y aunque suena un poco duro, pero aquel que tiene una fe falsa no es hijo de Dios. Y vamos a ver más adelante por qué con el siguiente versículo. Entonces nuestra fe va a ser probada y van a venir aflicciones a nuestras vidas por causa de Cristo y tenemos que resistir. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Nuestra fe va a ser probada y va a ser probada para que tú y yo nos demos cuenta si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe es genuina. Y fíjate cómo el apóstol Pedro le da característica a nuestra fe. Dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, es más valiosa que el oro, es más importante que el oro. Es decir, nuestra fe es más valiosa, es más importante que lo que el mundo nos pueda ofrecer. Y el mundo te ofrece muchas cosas. Y la finalidad de ofrecerte esas cosas es que tú te alejes de Dios. El mundo te ofrece dinero, te ofrece trabajo, te ofrece estudio, te ofrece lujos, te ofrece infinidad de deseos. Pero la fe en Jesucristo es más preciosa y más valiosa que lo que el mundo puede darnos. Y fíjate cómo poco a poco el apóstol Pedro está describiendo una fe verdadera. La fe verdadera que tú y yo tenemos debe de vencer todos los bienes, toda la salud, toda la buena vida, todos los recursos que la sociedad nos puede dar. Si te dan a elegir entre tu fe en Jesucristo o tener esa vida de ensueño que tú siempre has querido, yo espero que tu decisión sea tu fe en Jesucristo. Muchos que dicen ser creyentes, si les pones este ejemplo, en su corazón van a decir, desde luego, que el sueño que siempre he querido, y dejan a un lado su fe en Jesucristo. Por eso es que Jesucristo en el Sermón del Monte, en aquella ocasión, hace mención de que muchos van a venir a Él y le van a decir, nosotros echamos demonios en tu nombre, nosotros te conocimos, y Jesucristo les va a decir, aléjense de mí, yo no los conocí. Porque realmente el corazón del hombre no estaba en la fe de Jesucristo, sino en los bienes. Por eso tú y yo tenemos que aprender eso, a valorar dónde realmente está nuestra fe. Y por eso voy a tocar un punto bien importante como Capilla Calvario que nosotros creemos. Pero entonces vemos en este versículo cómo el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe en Jesucristo es más preciosa que el oro. Y luego nos dice este versículo 7, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y nos pone una analogía con respecto al oro. Dice el apóstol Pedro que el oro, un material precioso, valioso para el mundo, para nosotros también. La Nueva Jerusalén va a estar construida en base de oro. Y el apóstol Pedro nos dice que es un material precioso, pero que es perecedero. ¿Qué quiere decir la palabra perecedero? Que se puede acabar, que se puede destruir, que se puede deshacer. Sin embargo, nuestra fe debería de ser diferente. Una fe verdadera es indestructible. Una fe verdadera en Cristo no va a ser movida, porque la fe es un don del Espíritu Santo, es un regalo de Dios, y la fe no depende de nosotros, sino depende de Dios en nuestras vidas. Y si nuestra fe es verdadera, no va a ser movida.
Por eso es que el apóstol Pedro nos dice: el oro, aunque es perecedero, pero nuestra fe es todo lo contrario. Nuestra fe es valiosa, pero no es destructible, no se puede deshacer. Una fe verdadera. Pero luego nos pone este ejemplo de que el oro es pasado por fuego. Hay un antiguo dicho chino que dice: el verdadero oro no le teme al fuego. Para poder entender mejor este dicho que el apóstol Pedro nos dice con respecto a que el oro es pasado, es probado por fuego, a diferencia de hoy en día que tenemos mecanismos para poder saber si es oro puro o si es una combinación de oro y otro metal, o si no es oro y es un metal muy parecido al oro. Hoy en día es bien fácil saberlo, hay diferentes métodos, pero en la antigüedad no era tan fácil saber qué era oro y qué no era oro. Entonces, el oro era pasado por fuego. ¿Sabes por qué? Porque dentro de todos los metales, el oro es uno de los pocos metales que se deshace a una temperatura muy alta. El punto de fusión del oro es de 1006 grados, 1064 grados. Para que el oro se vuelva líquido, tiene que ser la intensidad del fuego de 1064 grados. Y la mayoría de los metales se deshacen a los 500 grados. Entonces, por eso es que dice este dicho chino antiguo: el verdadero oro no le teme al fuego, porque en ese tiempo así era como se probaba si realmente era oro. Podían venir muchos mercaderes y decirte: mira, este es un oro precioso, de muy buen color, brillante, cómpralo porque es oro. Entonces aquel que lo iba a comprar agarraba el oro y lo pasaba por fuego, y si el fuego derretía el oro, es que no era oro, era un metal que no era oro. Y aquel oro que era pasado por fuego y mantenía su consistencia, podían estar seguros que sí era oro. Por eso es que te digo que nuestra fe es indestructible. La verdadera fe no puede ser corrompida, no puede ser destruida. Muchos pueden confesar ser cristianos, pero vienen los problemas, vienen las necesidades y se olvidan de Dios y se olvidan de su compromiso con la iglesia, porque realmente no eran hijos de Dios. Por eso nosotros como Capilla Calvario creemos que la salvación no se puede perder, porque la salvación es dada por Dios, y una vez que Él nos ha salvado, Él se va a encargar de mantenernos firmes, de pie. Por eso es que el apóstol Pedro hace referencia a nuestra fe que nos va a dar salvación con el oro. Porque a nuestras vidas van a venir problemas, a nuestras vidas van a venir necesidades, a nuestras vidas van a venir aflicciones, pero el que realmente ha puesto su fe y su confianza en Cristo va a mantenerse de pie, porque Dios lo va a mantener de pie, porque Cristo se va a encargar de mantenernos de pie. Por eso es que este versículo 7 nos dice: mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Después empieza a hablar de nuestra fe: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces tú y yo por ahora tenemos que sufrir, tenemos que pasar por aflicciones, tenemos que pasar por problemas, tenemos que llorar, tenemos que sentirnos débiles, pero ten por seguro que Jesucristo, que Dios nos va a guardar. Y acuérdate el versículo que leíamos el miércoles pasado. Fíjate lo que nos dice el versículo 5, el cual leíamos hace rato: que sois guardados por el poder ¿de quién? De Dios. ¿Mediante qué? Mediante nuestra fe. Dios se va a encargar de guardarnos. No hay prueba más difícil en la cual Dios no pueda guardarnos. Pero debemos de creer, debemos de mantenernos con esa certeza y esa confianza, que aunque a mi vida vengan problemas y yo me sienta a punto de caer, no te preocupes, porque como hombres podemos caer,
pero Dios nos tiene agarrado y Él no nos va a dejar caer. Esa es nuestra fe verdadera. Y a lo mejor tú me vas a decir, Misael, yo conozco a muchas personas que venían a la iglesia y eran cristianas y hoy se encuentran en adicciones, y hoy se encuentran en la borrachera, y hoy se encuentran alejadas de Dios, viviendo en el pecado. Hermano, porque se decían ser creyentes de afuera, pero por dentro nunca fueron de nosotros. Y es duro y es difícil, pero esa es la realidad. Y lo vimos en la carta de Juan. Y el apóstol Pedro nos lo está diciendo también con respecto a nuestra fe. Que nuestra fe es más valiosa que el oro. Y cuando nuestra fe sea pasada por oro, por fuego, cuando Jesucristo venga, va a ser recompensada nuestra fe. Por eso termina este versículo 7: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando Jesucristo sea manifestado, tú y yo vamos a ser premiados por haber tenido la fe correcta, la fe verdadera. Que aunque vinieron problemas y aunque vinieron tentaciones a nuestras vidas, Dios no nos dejó caer. Por ahora tenemos que sufrir, por ahora tenemos que luchar con nuestra carne, pero acuérdate que el que lucha por nosotros es Dios. Y si tú y yo no comprendemos eso y siempre todo lo que queremos hacerlo con nuestras fuerzas, vamos a fallar, vamos a caer. Debemos de aprender a vivir con Dios adelante de nosotros, con Dios luchando por nosotros. Y después nos dice este versículo 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Fíjate cómo en este versículo 8 el apóstol Pedro nos da las características de tener una verdadera fe, y tú y yo podemos ponerlo en práctica en este momento. A quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos amamos a Cristo sin haberle visto? ¿Cuántos de nosotros creemos en su sacrificio sin haberlo visto colgado en un madero? ¿Cuántos de nosotros creemos en su resurrección sin haberle visto en cuerpo? Tú y yo, porque esa es nuestra fe verdadera. Y si tú crees y si tú amas a Dios sin haberle visto, estás por el buen camino. ¿Qué otra característica nos dice el apóstol Pedro? En quien creyendo, aunque ahora no le veáis. ¿Cuántos de nosotros creemos en Cristo y el efecto que Él ha causado en nuestras vidas, aunque por ahora no lo podemos ver? Porque esa es la fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vimos a Jesucristo muriendo por nosotros, pero confiamos, creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo murió por nosotros en aquella cruz. Aún no vemos nuestro cuerpo glorificado, aún no vemos un cuerpo que vaya a vivir por toda la eternidad, pero creemos que en Jesucristo eso va a pasar en nuestras vidas. Esa es nuestra fe. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que es una fe verdadera, una fe genuina, una fe que tú y yo hemos confiado, y que esa fe es indestructible, no va a ser destruida y no va a ser cambiada, porque en esa fe Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos dirige. Nuestra fe verdadera hace que tú y yo amemos a Cristo sin haberle visto. Nuestra fe verdadera hace que tú y yo creamos en Cristo aún sin haberle visto. Y mira cómo termina este versículo 8: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nuestra fe, nuestra verdadera fe hace que tú y yo estemos alegres con un gozo inescriptible, un gozo que no podamos describir con nuestras palabras, un gozo, una fe gloriosa.
Fíjate el poder de la fe en nuestras vidas. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta fe que tú y yo tenemos en Jesucristo, en algún momento va a concluir, en algún momento se va a cumplir. ¿Y cuándo se va a cumplir? Cuando tú y yo, de una manera palpable, de una manera visible, tengamos la salvación de nuestras almas. Es decir, cuando tú y yo vivamos con Cristo y con el Padre y con el Espíritu Santo por toda la eternidad. Cuando Jesucristo nos llame a su presencia. Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Cuando los creyentes seamos transformados de un cuerpo de pecado a un cuerpo glorificado sin pecado. Entonces, hasta ese momento, nuestra fe va a cumplirse. Y entonces, conforme a la definición de Hebreos capítulo 11:1, si yo ya veo mi cuerpo glorificado y ya puedo ver cara a cara a Dios, ya no va a ser fe. Por eso es que el miércoles pasado, y ya para terminar, tocábamos este punto que el apóstol Pablo nos habla, que tú y yo tenemos una esperanza y una fe y amor. ¿Y cuál es el mayor de estos tres? El amor. Porque la esperanza también se va a completar cuando ya estemos en nuestra herencia con Dios, en la nueva Jerusalén, viviendo la vida donde ya no vamos a tener necesidades y donde Dios va a cumplir todo. Donde nuestra fe se haya completado cuando ya estemos con Jesucristo viviendo por toda la eternidad. Pero el amor nunca va a dejar de ser. Hoy amamos a Dios. Cuando estemos en su presencia y cuando estemos en la nueva Jerusalén, con aún mayor amor vamos a amarle. Por eso es que el apóstol Pablo en Corintios nos dice que el mayor de estos tres componentes es el amor. Y fíjate cómo en estos versículos que hemos estudiado, del versículo 3 al versículo 9, hemos estudiado nuestra esperanza viva y nuestra fe. Ahora, si algún hermano te pregunta, ¿cuál es tu esperanza? Ya sabes qué contestarle. Si a un hermano te pregunta, ¿quién es tu fe? Ya sabes cómo contestarle. Y estas dos cosas, nuestra esperanza viva y nuestra fe, deben de motivarnos a seguir adelante. Dios no nos va a ocultar. Dios nos va a dejar. Pero tú y yo también tenemos que aprender a esforzarnos por agradar a Dios. Esto es algo bien interesante y que yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Y el próximo miércoles vamos a estar siguiendo con nuestro estudio en la epístola de Pedro. Te voy a invitar en esta hermosa noche que inclines tu rostro y vamos a orar por la palabra y después va a venir nuestra hermana Dana a darte unos anuncios. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, en esta hermosa noche por mostrarnos cuál es nuestra esperanza viva, quién es nuestra fe. Y sabemos, Padre, que aunque vengan problemas y aunque vengan necesidades, no seremos movidos, porque nuestra fe es más valiosa que el oro. Y a diferencia de que el oro puede perecer, nuestra fe es indestructible en ti, Señor. Te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la honra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Recibe toda la gloria y toda la honra. Gracias por este momento. Gracias por la vida de los hermanos que pueden estar aquí en esta hermosa noche en la iglesia. Gracias por todos los hermanos que se conectaron en línea. Yo te pido, Señor, que tú les bendigas, que tú les guardes, que tú les cuides, Señor. Que tú nos ayudes en esta semana que aún queda, Señor. Que tú nos guardes y que tú dirijas nuestros pasos por medio de tu palabra, por medio del Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.